como el lenguaje ha formado parte de nuestra existencia desde que damos el curso, porque todo sale del lenguaje. Vamos allá, el lenguaje. Hay muchas cosas que ya hemos ido diciendo y tal, pero vamos a ver un poco comunicación, lenguaje y recordad, ya vimos con Piaget y Vygotsky un poco esa relación del lenguaje egocéntrico y la relación lenguaje-pensamiento para uno y otro autor desde su punto de vista y desde su planteamiento, ¿vale? Entonces, lenguaje. Uy, que se nos atasca. Que vamos a ver un poco una introducción y luego vamos a ver esos enfoques. Chomsky, que es un gran estudioso del lenguaje y toda su propuesta, sus 3 teorías, 4 o 5 que ha desarrollado desde que empezó. Vamos a ver un poquito más porque Chomsky se olvida del lenguaje, del uso. Chomsky va a lo sintáctico, ahora lo veremos y tal, y se olvida de lo semántico y de lo funcional. Entonces vamos a ver la otra perspectiva que es, vamos a estudiar la parte funcional y pragmática del lenguaje, ¿vale? Que surge después de Chomsky. Y también los diferentes aspectos del lenguaje y el momento de la adquisición, fonología, gramática, el léxico, todo eso, ¿vale? Y veremos un poco cómo se va haciendo. Y luego volveremos a Piaget y Vygotsky y a ver esa interpretación del lenguaje diferente entre ambas teorías. Dicho esto, seguimos características de la comunicación del humano y otros seres que comunican. Lo primero es lo del carácter simbólico. Recordad que el otro día, cuando ya empezábamos a hacer toda la parte simbólica, hablábamos mucho de lo importante de eso que creamos en nuestra mente. Es una de las primeras representaciones, es poder llamar a algo por una palabra y algo que no está. Y yo decía, playa, ¿no? Todo el mundo tiene el concepto. Eso es simbólico y por eso es una de las cosas que nos hace pensar que otras especies no tienen esa capacidad, ¿vale? Luego, gramatical, los patrones gramaticales, las construcciones gramaticales que adquirimos sin haber estudiado, porque recordemos que, ¿verdad que luego vamos a estudiar gramática todos, ¿no? Vamos a ir al cole, a empezar en la primaria, porque en la infantil no, pero en la infantil hablamos todos. Entre los 3 y los 5 o 6 años hablamos todos y hablamos de forma gramaticalmente correcta. Algunos giros que veremos que hacemos al principio, alguna cosita rara, pero gramaticalmente correcto. Entonces, eso es algo que nos hace decir únicos. Y luego la variabilidad, es decir, eso en lenguaje lo veremos, todas las especies o grupos humanos tienen una lengua. ¿Vale? Eso está demostradísimo. En lenguaje veréis cómo se ha estudiado y en qué se basa y tal, pero todos tienen una lengua. Cada grupo humano acaba haciendo su propio sistema de lengua, ¿vale? Que es diferente. Pero sí que luego veréis, cuando vayamos al lenguaje, que tienen unas características muy concretas para que nosotros entendamos que todo el mundo lo construye de alguna manera similar, ¿vale? Pero eso ya es entrar más en materia, que no es de aquí. Desde el nacimiento hasta el primer año, los niños comunican, ¿vale? O sea, no son lingüísticos, comunican para que me den de comer, ¿no? ¿Qué hago? Lloro. ¿Que tengo el culo sucio? ¿Qué hago? Lloro. ¿Que me duele la barriga? ¿Qué hago? Lloro. Grito. Llamo la atención. Entonces ahí estamos intentando interaccionar de manera comunicativa, pero sin lenguaje. Ahí la diferencia, ¿vale? Por lo tanto, mostramos lo que necesitamos, tal. Y ya empezamos a decir cositas. Eso empiezo a practicar, ¿vale? Luego yo esto lo tendré más formado, se irá acabando todo y llegaré a poder empezar a finalizar el primer año con mis primeras palabras, ¿vale? Palabras que van a empezar siendo pa, ma, y luego ya otras, ¿vale? Más complicadas, más o menos, en función del niño, ¿vale? Y a partir de los 18 meses las juntaré. Mamá quiero, perro tonto, niño malo, y las voy a ir juntando. Y a partir de ahí voy a tener muchísimas palabras. Y a partir de tener muchas palabras ya empezaré a combinarlas con bastante acierto sintáctico. ¿Vale? Entonces podré tal, porque no diré malo niño, diré niño malo. Generalmente. Es raro,
que los niños ya no hagan, o sea, no coloquen bien las cosas, ¿vale? Y a partir de los 3 años está abierto la veda, nos ponemos a hablar todos. Entonces, en ese momento seremos capaces de utilizar el lenguaje de una manera bastante correcta, productiva y con frases completas, y a partir de ahí empezarán también a utilizarlo como método de control de conducta. ¿Cómo lo sabemos? Porque los niños hablan en voz alta, ¿no? Los niños juegan en voz alta, los niños tal, y entonces tú ves que los niños van contándose y el caballito va a ir aquí y tal, y entonces tú dices, eso es lo que está planificando, pensando que va a decir y tal, y por tanto está utilizando, ¿vale? Os recuerdo que el lenguaje no es solo hablar, es todo lo fonológico, léxico, gramatical, y tienen que adquirirse diferentes aspectos, ¿vale? En los cuales vamos a ir viendo después. Chomsky, ¿qué dice Chomsky? Padre del estudio de lo que es la psicología del lenguaje, ¿vale? Cuando surge, más allá de la lingüística pura y dura, que solo estudia lo característico o lo técnico del lenguaje, ¿vale? Chomsky habla de cómo hablamos los seres humanos y empieza a estudiar todo eso. Y entonces, Piaget previamente, recordad que siempre hemos dicho que para Piaget el lenguaje es uno más de nuestras capacidades cognitivas, ¿vale? Entonces, cuando empieza esa capacidad de representación que decíamos, de la que hablábamos la semana pasada, esa capacidad simbólica, Piaget dice, el lenguaje es una de esas, ¿vale? Y acepta que es verdad que el lenguaje pues tiene alguna peculiaridad que otra, como recordad el periodo sensible, que era aplicable al lenguaje, ¿no? Que es el periodo en el cual es más probable que aprendamos el lenguaje correctamente, ¿vale? Y luego el lenguaje veremos todos los casos que se han estudiado de chicos o chicas o personas que no han sido capaces de adquirir el lenguaje cuando no han estado sometidos al lenguaje o han estado expuestos, perdón, al lenguaje en los periodos concretos, ¿vale? Y hablaremos de todo eso y de cómo para él es lo mismo que otros tipos cognitivos. Pero para Chomsky no, ¿vale? Para Chomsky no, para Chomsky no tiene nada que ver el lenguaje con otras capacidades cognitivas y de hecho para él el lenguaje tiene que tener para Chomsky un órgano especial mental que está única y exclusivamente dedicado al lenguaje. Por eso hablamos de modularidad siguiendo el modelo de Fodor, ¿vale? Que habla de nuestro cerebro tiene unas habilidades que van encapsuladas, que se dedican a hacer ejercer unos procesos de manera innata, natural, con un grupo de neuronas dedicado a ello, ¿vale? Y que luego van a dar como lugar un proceso, ¿vale? Entonces, para él hay dos características importantes del lenguaje. Uno, que es encapsulado. Cada parte de esa capacidad de lenguaje trabaja de manera independiente de los demás, cuando ha terminado se lo pasa al siguiente, ¿vale? Es decir, yo me encargo de la percepción del sonido como módulo y cuando he percibido el sonido te lo paso a ti, que te encargas de la comprensión de lo que quiere decir ese sonido o de la ubicación sintáctica y entonces sería un poco, eso es módulo, ¿no? Cada módulo trabaja y ejecuta tal. Y luego la naturaleza innata, nato porque para él es exclusivo de la especie y además tiene que ser una herencia genética porque bueno, esto es el procesamiento modular para que lo vierais un poco aquí, y a mí me viene algo del ambiente, aquí hay un módulo que se encarga de una cosa, otro de otra, y luego todo eso, una vez terminadito, pasa al siguiente y se procesa y se junta, ¿vale? Eso es un poco la representación del tema modular. ¿Chomsky o...? Chomsky. Ahora estamos en Chomsky. Vale, ¿no? Esto es de Chomsky. Vale, bueno, teoría más reciente, no sé el si modular Fodor. O sea, lo que es el procesamiento modular, el primero en proponerlo es la teoría de Fodor. Entonces, Chomsky coge ese modelo modular para llevarlo a explicar el lenguaje. ¿Han hecho otro sobre este? ¿Qué pasa? Sobre este de Chomsky. ¿Sobre Chomsky? Sí. O sea, es que pone... Perdón, venga, dímelo. Pone teoría más recientes en psicolingüística y ciencia cognitiva. La de Chomsky. Sí. O sea, bueno, ahora veremos las otras. Vale. A ver.
precisamente hemos dicho, ¿no estabas? Que vamos a ver la parte, las nuevas teorías abandonan Chomsky porque Chomsky se olvida de la comprensión. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, no sé si quizás como teoría completa se pueda interpretar que es la más completa o tal y que vamos haciendo teorías, no lo sé a veces. Vale, no. Venga, Chomsky, ¿por qué dice que esto es innato? Dice que es innato porque, uno, somos muy creativos a la hora de hablar. Eso quiere decir que los niños de 5 años son capaces de producir y comprender infinidad de oraciones diferentes. Es decir, vosotros podéis estar hablando un día entero sin repetir la misma frase. ¿A que sí? Y cada vez montar frases nuevas y decir, y decir, y decir, y decir, y no decir lo mismo. No repetís como loritos, ¿vale? Entonces somos muy capaces de hablar. Y encima los niños son muy capaces de hablar a una edad muy temprana que imposibilita que hayan estado expuestos a todas las frases que existen, ¿vale? Por lo tanto, esto algo innato tiene. La otra, lo que él llama la gramática generativa. Es decir, nosotros tenemos unas reglas y esas reglas nos van a ayudar a formar oraciones tal y cual. Y el niño es capaz de utilizar todo eso de manera generativa para crear nuevas oraciones. Es decir, como niño no me expongo a todas las frases del mundo, pero yo luego soy capaz de hacerlas, ¿vale? Tercero, para él hay un dispositivo innato que él lo llama DAL, ¿vale? Ese DAL es el que nos ayudaría a que todos los seres humanos adquiramos un idioma, ¿vale? Luego, cada uno adquiriría su propio idioma. Ahora veremos la teoría de principios y parámetros, que no creo que está aquí también, ¿vale? Pero bueno, todos somos capaces de adquirir. Y la gramática, para que os suene ya, las gramáticas, casi todas las lenguas, todas, cumplen unos hechos gramaticales, ¿vale? De estructura, muy bien. Entonces, eso también hace que él piense que es que esa parte es innata, ¿vale? Y entonces pone la siguiente teoría, él reconstruye su teoría y dice, vale, y además tenemos la teoría de los principios y parámetros. ¿Qué dice esa? Pues cogiendo y recogiendo eso de la gramática, dice, vale, entonces si todo el mundo tuviera algo innato para el estudio del lenguaje, pues todos tendríamos el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué dice? Bueno, es que tenemos un conjunto de parámetros, de principios, que son comunes a todos los seres humanos, a la especie, y nos hace aprender el lenguaje, perdón. Y luego unos parámetros que son en función de la lengua en la que estemos inmersos, ¿vale? Entonces, principios universales, todo el mundo tenemos capacidad de oír el lenguaje, tal, parámetros según la gramática de nuestra propia lengua. Por eso, los ingleses saben inglés, los chinos chinos y nosotros nuestro idioma, ¿vale? Pero partimos de que la especie humana tiene un algo general que todos pueden, del que partimos todos y que nos permite tener ese lenguaje, ¿vale? Luego, el otro texto, perdón que me lo he saltado, no, hasta aquí, la pobreza de estímulo no la veía ya. Decía, bueno, lo otro que para Chomsky es fundamental para decir que esto tiene algo de innato es la pobreza de estímulo. ¿Qué es la pobreza de estímulo? Quiere decir que el niño, como hemos dicho, empieza con palabras sueltas, que evidentemente pueden ser papá, mamá, tal, pero luego da un salto a muchas más palabras. Y en ese salto no ha tenido tiempo de que le hayamos dicho todas las palabras que luego va a utilizar, ¿vale? Entonces, la pobreza de estímulo tiene que decir eso. Nosotros no le estamos hablando a un niño, y acuérdate del perro, gato, tapa, diciéndole vocabulario. El niño va y luego lo tiene. Entonces, no da tiempo de que los niños adquieran todo ese vocabulario. Y según Chomsky, es que tienen algo innato que les ayuda a poder producir esa adquisición de vocabulario más rápido. Es verdad que luego, evidentemente, todos aprendemos vocabulario, pero tenemos una capacidad de darnos mucha prisa y de no tener por qué estar tan sometidos como otras cosas que si no se nos ponen encima y nos lo explican y nos dan, no lo aprendemos, ¿vale? Es un poco esa la idea, ¿vale? Entonces, otros argumentos de esa tal, que no existen datos negativos, es decir, los niños no reciben esa corrección de errores que cometen durante la adquisición. Es decir, cuando un niño habla mal, alguna vez le decimos, no,
la semana antes que el mes. Esa la han dicho alguna vez, a mí me la decían mucho porque yo siempre decía el mes, no seme, ¿no? Ya es, la semana antes que el mes, la semana antes que el mes. Pero no nos dedicamos a los niños pequeños a corregirlos. Alguna vez los corregimos, pero no da tiempo tampoco a corregir. Y ellos corrigen luego sobre la marcha, ¿vale? Entonces, todo eso para Chomsky es una prueba de que tenemos esa parte innata. Y entonces aparecen en los 70 y dicen, vale, muy bien, aprendemos la gramática, aprendemos la sintaxis. Chomsky era muy pesado con la parte sintáctica, la veremos el año que viene en lenguaje, ¿vale? Aprendemos por estímulo tal, pero ¿cómo usamos el lenguaje? ¿Para qué nos sirve? ¿Vale? Y entonces, las nuevas teorías, que son estas, ¿vale? Dejan a Chomsky fuera, de hecho, él también deja un poco de lado las teorías del lenguaje y empiezan a decir, vamos a centrarnos más en qué significa, cómo aprendemos el significado y cómo usamos ese lenguaje, cómo hacemos o cómo nos sirve a otras funciones, ¿vale? Por lo tanto, vamos a estudiar el lenguaje no tanto como algo que tiene que estar sintácticamente correcto, que tiene que cumplir unas normas gramaticales, que tiene que tal, sino en cómo es para comunicar a nivel de relación con los demás y tal. Y ahí entran pues aportaciones de autores que ya hablaban de ese acto locutorio, de esa intención de comunicar, de esas partes, ¿vale?, que tendría el lenguaje entendido de una manera mucho más utilitaria, ¿no?, funcionalista. Es algo que nos sirve para comunicarnos, relacionarnos, comprender y pues cooperar, intercambiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es cuando ellos empiezan a hablar de esa parte más pragmática. El objeto de estudio es cómo usamos el lenguaje en la interacción social y en los contextos diferentes en función de nuestro momento cultural, sociocognitivo y todo eso, ¿vale? Entonces, ahí entramos en intención de comunicar, en qué momento el niño tiene intención de comunicar, en qué momento se produce la capacidad de compartir un referente, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, pues porque cuando se estudia el tema de la conversación, que también lo veremos en lenguaje el año que viene, pero bueno, en conversación yo no tengo que explicar todo lo que digo, ¿vale? Vosotros ya sabéis, y yo ya doy por hecho que vosotros ya sabéis. Entonces, cuando nosotros tenemos una conversación con otra persona, tenemos un marco de referencia compartido que todos sabemos que tenemos entre nosotros. Cuando hablo con mi madre, pues le hablo de la vecina de arriba. No le tengo que decir, ¿te acuerdas que es la cetadina que lleva ahí viviendo tantos años, que no sé? No, yo sé que mi madre sabe y entonces tal. Entonces, en el lenguaje, aunque yo lo construya de una manera y todo eso, hay un marco de referencia compartido y ahí estamos nosotros. También los actos del habla. ¿Cómo sabemos que tenemos que empezar a hablar en una conversación? Eso se ha estudiado porque al final nos interrumpimos muy poco comparado con las conversaciones que tenemos y nos damos cuenta de que el otro va terminando, intervenimos y tal, ¿vale? Entonces, en una conversación hay unos actos de habla, ¿vale? Y luego también los contextos en los que se producen, cómo cambiamos o modificamos o adaptamos nuestra forma de conversar o de hablar o de transmitir en función de que estemos dando clase en la UNED o estemos sentados en un bar tomándonos un café, ¿vale? Y todo eso también. Entonces, todo eso renueva el ver de qué va el lenguaje, qué es la comunicación, qué tiene que ver todo eso, cómo influye en el intercambio y no tanto en cómo de bien construimos la frase sintácticamente correcta y según la gramática. No nos interesa mucho. Y además, pregunto, ¿la función y ese uso del lenguaje tiene capacidad para modificar la estructura del lenguaje? Evidente. Sigue. No, perdón. Es una pregunta que hago. El uso que hacemos del lenguaje tiene a su vez, pregunto, parece que afirmo, pero estoy preguntando, ¿vale? ¿tiene potencial para modificar la estructura lingüística o no? Por supuesto. La RAE, vamos primero a lo texto. La RAE cada año admite nuevas palabras.
¿sí? El diccionario se actualiza y otras quedan en desuso y desaparecen. Las lenguas están vivas, eso por un lado. Y luego, sabemos que el uso del lenguaje y la lectura, porque la lectura también es lenguaje, porque es una transmisión escrita de ideas, pueden modificar nuestra mente, ¿vale? Puede aplicarse y modificar. Y nosotros reestructuramos nuestra mente cada vez que aprendemos nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevo tal, ¿vale? Por lo tanto, tanto el lenguaje está vivo en sí mismo, el idioma, ¿vale? Y el uso del lenguaje hace que modifiquemos, como el usar. Y incluso se han descubierto que cuando leemos según qué cosas, modificamos habilidades. Es decir, cuando yo leo el manual de instrucciones de cómo se hace no sé qué, estoy aprendiendo habilidades. Eso también está demostrado y en lenguaje lo veremos. O sea que sí, todo el lenguaje tiene mucho potencial, ¿vale? Y está vivísimo, vivísimo. De hecho, nada que ver como hablamos ahora con hace años o con qué cultura, ¿no? Cuando se aprende otro idioma, por ejemplo, también cambia un poco el cerebro, se desarrollan partes. Todo lo que sea lenguaje mejora la habilidad cognitiva, influye en nuestras capacidades, todo lo que es el cerebro, o sea, el año que viene veréis todas las zonas que están identificadas con el lenguaje en el cerebro, como hay partes del cerebro que no se utilizaban para unas cosas y ahora se utilizan, sobre todo la escritura, porque es más artificial, no es algo innato, eso está separado, ¿vale? Pero veremos cómo todo el cerebro está metido en el lenguaje, todo el cerebro, no una zona, algunas más delimitadas, pero todo el cerebro interviene. Entonces también lo veremos. Y claro, lenguaje es tal. De hecho, también veremos cómo esas enfermedades neurodegenerativas afectan especialmente al lenguaje, porque el cerebro va perdiendo habilidades y capacidades, ¿vale? Todo eso se ve. Vale, Brunner dice que hay un dispositivo que nos ayuda a mantener esos turnos de palabra, ¿vale? Sería como, ¿cuándo sé yo que tengo que parar de hablar? ¿Cuándo sé yo que puedo intervenir? ¿Cuándo sé yo qué tal? ¿Vale? Entonces, para él, para Brunner, ya estamos hablando del uso del lenguaje. Tendríamos unas pautas estandarizadas que hacen que nosotros hagamos y que ya se ven en los turnos con el bebé. El bebé, y no sé si está aquí, a la hora, se ha hecho un estudio, a la hora de amamantarlo, como también lleva unos ritmos y hace unas pausas, ¿vale? Entonces eso ya se empieza a relacionar con la conversación y con los turnos de palabra, ¿vale? Entonces hay muchos juegos que nos parece que van dirigidos a gestionar ese proceso de interacción entre personas luego adultas, o que consideramos adultas, ¿no? De intercambio de formas y de tal. Ahí lo tenéis, es el estudio de Kate. Yo sabía que teníamos el estudio. Bebés que realizan pausas en la succión, ¿vale? La madre habla, el niño vuelve a succionar, la madre tal. Y ahí se plantea que podría ya empezar el turno ese de yo me callo, tú sigues, yo empiezo, tú tal y cual. Evidentemente hay pautas, como sabemos, no verbales, de parar el ritmo, de tal, muy sutiles, porque cuando conversamos nos creemos que no lo hacemos, muy sutiles, que dan información a nuestro oyente conversante, ¿vale? Para que él tome la palabra, ¿sí? Igual que en el lenguaje escrito hay comas, puntos y pausas, ¿sí? Vale. Vygotsky dice, vale, pero es muy importante la cultura, ¿vale? Y en la influencia de esa cultura en el desarrollo individual. Todo lo que nosotros hacemos se aprende primero en un escenario social y aparece en un escenario social y luego vamos a ir aprendiendo, interiorizándolo nosotros. Por lo tanto, el niño está totalmente expuesto a interacciones en las cuales pues uno habla más, otro habla menos, se paran, siguen hablando, escuchan y todo eso también pues puede afectar y influirá en el desarrollo de esa habilidad que es el lenguaje. Etapas de esa comunicación, porque ahora nos vamos a comunicación preverbal. Hemos dicho, una cosa es lenguaje oral o hablado o escrito, ¿vale? Y otra cosa es comunicar. Lo que nosotros siempre decimos, que a la gente a veces tal, es no se conoce que los animales tengan lenguaje, pero tienen comunicación. ¿Vale? Como son las abejas,
por movimientos, ¿no? Bailes. Los delfines por ondas y sonidos, tal. O sea, ya está. Entonces, una cosa es la comunicación y otra cosa es el lenguaje. La comunicación nuestra también, no, o sea, no es verbal desde que nacemos, es preverbal, tiene otras, ¿vale? Entonces, el niño con 0 o 2 años tiene inclinación a qué? A las caras, ya lo hemos estudiado, a los sonidos, a tal, y a mirar y a dar expresión, ¿vale? Para hacerse entender o comunicar algo con los demás y la intención de interactuar. El niño busca siempre ver la cara y busca tal, ¿vale? ¿Qué pasa a partir de los 2 o 5 años? El niño ya empieza a hacer algo más propositivo, que es intentar, pues, que llegue el juego, el intercambio, sonidos con el adulto, ¿vale? Para comunicar, estamos jugando, pero estamos comunicando. Gestos, sonrisas, que me miren, ¿no? Tocar la cara, que la giren, todas esas cosas se empiezan a dar en esos primeros meses. A partir de los 5 o 8 años empieza a tener las primeras conductas anticipatorias, que me va a llegar algo, que va a venir algo, que me van a traer algo, ¿no? Estoy empezando a prevenir. Entonces el niño busca el que me den, ¿no? Algo así como trasladar esa interacción, pero además buscar algo, gestos, explicación. ¿Cómo estás? Pues habéis visto los vídeos de esos 3 bebés manteniendo una conversación absurda, y tú no sabes muy bien, no dicen nada, pero tienen intención. Ahí estamos en lo no verbal. Hay una conexión, hay un algo. No hay lenguaje todavía, ¿eh? No nos podemos entender, pero parece que empezamos ahí. Vale, ahí ya empezamos con la comunicación triádica. Ahí estamos ya hablando de acerca de cosas ajenas a nosotros. Empezamos a tener capacidad de señalar con el dedo, de mostrar un objeto, de tal. ¿Entendéis la diferencia? Antes comunicaba con tonalidades, yo estaba hablando, no decía nada, no me entendías. Ahora ya te digo tal. Ya empezamos con los gestos que se llaman protodeclarativos, ¿vale? Protodeclarativos son aquellos que buscan interés hacia algo o señalar algo de manera que tú entiendas de qué eso, ¿vale? Y luego los protoimperativos, expresar el deseo para que me hagan lo que yo quiero, ¿vale? No quito la cara, no quiero eso, no quiero tal, ¿vale? Entonces ahí empezamos a ser capaces de comunicar. Siguiente paso, 18, es la última etapa porque ya empiezan las palabras, ¿vale? Por lo tanto, el niño ya empieza a insertar todo lo que es comunicativo realmente a través del lenguaje, ¿vale? Entonces, solo es posible cuando el bebé ya es capaz de intentar mantener la referencia conjunta, es decir, nosotros siempre tenemos que tener esa referencia conjunta porque si no sería imposible. Entonces, en el lenguaje, al leer, por ejemplo, para que os veáis otra cosa, cuando leemos, tenemos que conocer el lenguaje, ¿vale? Si yo leo un libro y leo, yo tengo que trabajar en ese libro porque tengo que ser capaz de entender. Si en el señor del libro, como decimos en lenguaje, me dice que el niño iba con el caballo, como no sepa lo que es un caballo, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces, al final, siempre tiene que haber una referencia conjunta en el lenguaje, ¿vale? Entonces, ahí es cuando vamos a ir comunicándonos y empezaremos con el lenguaje oral, ¿vale? Entonces, no sabemos bien cuáles son los secretos relativos a esa ontogénesis del lenguaje, pero bueno, parece que esa competencia gramatical sí que busca que simplifiquemos el trabajo, es decir, si el otro al que le hablo no tiene la misma referencia gramatical, no la ha adquirido, no tal, pues al final estaríamos perdidos. Entonces, para ellos también por ese lado estaríamos buscando pues esa unificación cultural de alguna referencia gramatical para poder comunicarnos. Si no, el desarrollo del lenguaje estaría pues un poco enlentecido, ¿vale? Entonces, según toda la referencia clásica que hemos dicho, Piaget y tal, esto es una capacidad cognitiva que se desarrolla, ¿vale? Como cualquier otra dentro del campo lingüístico. Aquí cualquier capacidad estaría en ello y no tendría, o sea, sería
necesaria empezar a tenerla para poder conocer y adquirir las capacidades intelectuales que vamos a ir adquiriendo, ¿vale? Entonces, diferentes partes del lenguaje. Primera, el desarrollo fonológico. Fonológico es los sonidos del habla, ¿vale? ¿Vale? Todo eso son sonidos, eso es la parte fonológica, ¿vale? Entonces, los niños con muy poco tiempo ya son capaces de identificar el sonido lingüístico del que no es lingüístico, ¿vale? Si hacemos el niño sabrá que no estamos haciendo un sonido lingüístico, no le estamos hablando, le hacemos sonidos, ¿vale? Si le hablamos, tal. Y también segmentar estos sonidos. La segmentación es muy importante a la hora de entender el lenguaje, ¿vale? Segmentar es muy importante y lo vais a ver también, porque no sé, a pesar de que nos parezca que todos los fonemas suenan igual, es mentira, ¿vale? Los fonemas suenan diferentes, lo veremos en el lenguaje, en función de las letras que tienen alrededor, ¿vale? Y cambian. Entonces sabemos que un mismo fono, sí, esto es un paréntesis de varios diferentes rayitas, que eso lo veremos, ¿vale? Todo este paréntesis suena a A, ¿vale? Pero de aquí a aquí suena a E, ¿vale? Pero hay muchas As. ¿Por qué hay muchas As? Porque yo digo una A, pero tú dices otra. Y tú otra, porque eres diferente a nosotros dos, ¿vale? Y según qué personas las pronuncian de una manera y otros de otra y tal. Entonces, esa necesidad de segmentar es muy importante, que los niños la tengan capacitada y que además no haya confusión entre la A y la E, ¿vale? Pero la A puede sonar de muchas maneras que ya veremos. Entonces, todo eso hace que el niño tenga una capacidad auditiva ventajosa porque la necesita. El lenguaje no es fácil, ¿vale? Es muy automático, pero no es fácil. Requiere de muchos mecanismos, muchos procesos, cosas automáticas y muy rápidas, ¿vale? Y también requiere, pues, esa capacidad de aprenderlo y de un contexto social y lingüístico, paralingüístico. ¿Por qué? Porque tampoco hablamos claramente, ¿no? Tampoco es literal todo. Nosotros aquí tenemos un porcentaje muy bajo de comunicación oral o verbal. Vosotros habéis estudiado que la no verbal es más potente, mucho más. Todo eso es la parte paralingüística y social. En un contexto se habla de una manera, con unos tonos, con un tal, y además con unas formas, con unos gestos, ¿vale? Pues todo eso, ¿vale? Entonces, todo eso el niño lo va adquiriendo y va aprendiendo y va interpretando, ¿vale? Entonces, Wattsman y Litt ya sostienen que esa habilidad lingüística de los bebés, ¿vale? Es cuando empiezan a reconocer palabras y empiezan a entender la cadena de sonidos. Porque lo primero que un niño tiene que coger es esa cadena, y esa cadena se aprende muy pronto porque el bebé comprende mucho antes de hablar, ¿vale? Porque un niño pequeño ya comprende casi muy pronto, ¿vale? Por eso ahí el niño ya es capaz de discriminar sonidos que son fonológicos y tal, y ahí tenéis entre los 6 primeros meses de vida los bebés ya tienen sensibilidad hacia el habla y a los 10 meses ya entienden las diferentes contrastes fonológicos y contrastes de lenguas. ¿Verdad? Veremos cómo se ha estudiado esto en la lectura. Y contrastes de lenguas. Y luego ya empiezan a entender los rasgos y a los 9 meses ellos ya son capaces de entender la lengua que les está hablando. De hecho, la materna es más, ¿vale? Entonces, es muy sensible a los ritmos. Estamos hablando del no verbal, ¿vale? Estamos hablando de que el niño oye y entiende la ritmicidad de cada idioma. Por eso diferencia idiomas. Entonces, vosotros sabéis que nosotros somos cantarines, ¿no? Los mallorquines cantamos. Pero hay otros, no vas a sentir mal. El mallorquí, ¿ah? El mallorquí, per què? No sé. Però el mallorquín és més cantado. A l'hora de xerrar, tenim una forma de xerrar més cantada. Que no otros que hablan más, no sé hacerlo yo porque yo soy mallorquina y yo hablo cantando, que me gusta. No, pero hay formas de hablar, un alemán. O sea, es más fuerte, más potente, más tal. Nosotros somos más cantarines, ¿vale? Los chinos gritan más
porque según el tono que le des a la palabra significa una cosa u otra. Claro, una palabra puede significar no sé cuántas cosas, eso no sé si lo sabéis. Entonces, claro, esas categorías rítmicas son muy diferentes entre unos y otros y es lo que parece que ayuda al bebé a discriminar que la que me está hablando es mi mamá mallorquina o me está hablando un guiri que no lo conozco, ¿vale? Vale. Entonces, a partir de años, durante años se habló de algo que permitía solo escuchar los sonidos del habla, ¿vale? Entonces, ¿por qué se decía eso? Por la capacidad de percepción que tenemos del habla. Vamos a ver. Según dicen las malas lenguas, nosotros tenemos una percepción limitada, ¿verdad? Y nuestra memoria operativa no opera tan rápido como para coger muchas cosas a la vez. Y sin embargo, en el habla, uno va hablando y todos o escucháis y seguís el tal y cual. Entonces, según las malas lenguas, estamos muy enraizados filogenéticamente en el lenguaje porque tenemos una capacidad diferente para el lenguaje que para otras cosas, ¿vale? Por tanto, hay entonces mecanismos de aprendizaje que permiten darse cuenta de regularidades prosódicas de la lengua materna ya a los 9 meses o antes, ¿vale? Evidentemente hay una exposición a ese idioma. Si no hay exposición, el lenguaje va a padecer, el aprendizaje va a padecer, ¿vale? Pero bueno, y entonces el aprendizaje de un idioma se produce en todo una interacción entre personas y por tanto va acompañado de la parte paralingüística, de esa parte no verbal que da sentido y contenido o capacidad para entender, ¿vale? Entonces, al final, el idioma es muy complejo, el lenguaje es muy complejo, se habla de factores genéticos que ayudan, además del aprendizaje al que está expuesto el niño en su propio idioma, en su centro y tal. Evidentemente, lo sabemos también porque el ambiente tiene que influir. Niños no expuestos, el caso de los salvajes de Aviñón, ese lo conocéis, niños no expuestos al lenguaje, que se han encontrado después de muchos años haber sido abandonados o tal, no han aprendido el lenguaje o han tenido dificultades para adquirir ciertas cosas del lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que también ese aprendizaje es necesario, ¿sí? Y también sabemos que la fonología, acabo con la fonología, es la cosa, la parte del lenguaje más sensible de aprender en el momento crítico, ¿vale? Es decir, ¿nosotros podemos aprender un segundo idioma de mayores? Por supuesto. ¿Lo vamos a saber pronunciar correctamente a nivel fonológico? No. Los niños sí. ¿Vale? Entonces, esta es la cosa que no adquirimos. A un adulto, si yo aprendo el lenguaje de adulto, nunca tendré la capacidad fonológica de un hablante de esa lengua natural. Todo lo demás lo podemos aprender, ¿vale? Pero lo otro no, ¿vale? La producción del habla. Desde ese nacimiento, ¿vale? El niño emite sonidos, hace gruñitos, nos da información, nos dice cosas, ¿vale? Pero todavía no es capaz de emitir sílabas o sonidos silábicos que van a aparecer o empezarán a aparecer a los 6-7 años con el... Ahí yo ya estoy haciendo un sonido fonológico parecido a una sílaba, ¿vale? Entre los 6 y los 7 años vamos a empezar a balbucear de esa manera, ¿no? Primero, luego, ¿vale? Ese es el juego de tal. Luego empezaremos comenzaría a veces ambas cosas se irían juntando y luego empezaríamos por combinación de sonidos y vocales. Eso es otra de las reglas. Todas las lenguas tienen consonantes y vocales. Menos vocales siempre que consonantes, pero todas tienen, ¿vale? Por lo tanto, ya hay ma, pa, ta, ka, ¿sí? Y a partir de ahí, tal. Y los niños sordos también balbucean con las manos. Es decir, se ha descubierto que los niños sordos hacen ciertos movimientos que se traducen como un balbuceo, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿para qué sirve el balbuceo? Pues hay diferentes propuestas. La propuesta que dice que es una forma biológica de ir
llegando a emitir palabras, ¿vale? De conseguirlo como un entrenamiento, ¿vale? Y hay quien habla de eso, de el balbuceo de las primeras palabras, parece que empiezan utilizando sonido de repertorio más habitual, mamá, pa. Raro es el niño que te dice whisky, ¿no? El G o la ñe, no, son sonidos más convencionales o más típicos, ¿vale? Luego parece indicar que esos sonidos con el balbuceo se van practicando y luego ya entran las palabras. Y a partir de ahí, el balbuceo sería algo como básico para ese primer lenguaje, ¿vale? Entonces, autores como Méliès, Gammon hablan de el balbuceo para practicar esos sonidos, ¿vale? Repetición de sonidos y tal, y quien habla de la autorregulación, ¿no? Adquisición del habla adulta. Balbuceo es una forma de que los niños imiten, empiecen a reproducir sonidos y a partir de ahí luego empiecen las primeras verbalizaciones a los 12 meses. Y ya luego con significado, evidentemente. Ya empezamos a hablar cosas de verdad. El léxico es las palabras, ¿vale? Entonces, en la adquisición del léxico sería ir siendo capaz de adquirir palabras y cuando adquirimos palabras, recordad que adquirimos muchas cosas, ¿vale? No solo una palabra. El significado, pero también la fonología de la palabra, la ortografía de la palabra, la ubicación de la palabra a nivel sintáctico, a nivel gramatical, todo eso se hace, ¿vale? Entonces, el niño comprende antes de los 12 meses, el niño ya entiende las palabras, ¿vale? Luego ya está que para producirlas va a tardar un poquito más, ¿vale? Entonces, hay diferentes momentos de producción de palabras, esto es más variable en función del niño y también en función de todo lo que está a su alrededor, porque hemos dicho que al final hay una exposición al ambiente que tiene que ayudar al niño, ¿vale? Más estimulación o menos, ¿vale? Entonces, ahí hablamos de estilos, de formas o regularidades a las cuales el niño puede adquirir esas palabras, ¿vale? Entonces, hay quien puede estar más expuesto al habla o menos expuesto, por lo tanto, habrá niños que podrán tal. Hay quien espera que el niño hable y hay quien no le da tiempo. Y también depende del desarrollo neurológico del propio niño. O sea, todos esos factores van a determinar que no todos los niños sean exactamente iguales, a pesar de que todo el mundo parece que no, este niño tiene que hablar a esta edad, pues ha habido niños que han tardado más en adquirir las primeras palabras o tal, y luego las han adquirido sin ningún problema. También hay niños que tienen dificultades del lenguaje, ya las veremos, ¿vale? Snow habla de esas madres que cuando hablan más o emiten más palabras hace que los niños tengan mayor vocabulario, ¿vale? Es decir, cómo interviene eso en los niños y también cómo pueden trabajar esa atención conjunta de aprender palabras. Evidentemente, si a un niño se le habla, se le explica, se le cuenta, pues el niño está más expuesto. Otra cosa es que no requiera mucho estímulo, pero tener estimulación siempre es bueno, ¿vale? Por lo tanto, esos niños van a aprender. Ya sabéis cómo funcionan los sordomudos, por ejemplo, como no pueden recibir, pues les cuesta desarrollar el lenguaje, lo cual no quiere decir que no puedan hablar, ¿vale? Pero claro, no reciben, pues al final eso influye, ¿vale? Entonces, regularidades en ese proceso, hablan en primer lugar sobre las personas, siempre, papá, mamá, tal, y luego vamos a juguetes que nos rodean, perro, pan, pelota, tal, ¿vale? Y luego los roles, la frecuencia de que algunos objetos son nombrados sugiere que algunos roles puedan ser más salientes que otros. Eso quiere decir que dependen los perros, cosas que los vehículos, los coches, tal, más que otros que a lo mejor no te dicen, o la comida, por ejemplo, o tal, niños que empiezan diciendo algún tipo de comida, o sea, así tal cual, por eso, ¿vale? Entonces, al final, ese sería cómo los niños van desarrollando ese léxico inicial y van adquiriendo, ¿vale? Dependiendo del contexto, evidentemente, el uso de palabras en el contexto más específico, donde se hablan más unas palabras que otras, va a estar con subextensiones o restricciones, usar diferentes palabras para hablar de una misma cosa o de un conjunto de cosas, ¿vale? Sobreextensión, la misma palabra para todo, ¿vale? Solapamiento, palabras que de forma extendida y luego la usan para aplicarla a algo, pero no
con el sentido lógico tal o con otro tiempo, con otro tiempo verbal, ¿vale? Y desajustes, ¿vale? Primero una palabra y luego pues juntan dos palabras que no existen o tal. Evidentemente no aprendemos el idioma ahí a la primera súper técnico y súper guay, pero para lo que es poco nos equivocamos, ¿vale? Entonces la cantidad de vocabulario, hemos dicho que el primer año era muy lentita, que iban acogiendo palabras, a los 12 meses, ¡buah!, abrupto, y a los 2 años y medio, esas sobreextensiones y preguntar sobre las cosas y por qué y esto y aquello y tal. Entonces, cuando hablamos del incremento del lenguaje no es lineal, sino invertido normalmente, ¿vale? Entonces los niños parece que empiezan a hablar mucho, muy ampliamente, hasta esos 2 años, y luego parece que van disminuyendo. De hecho, ahí hay la U invertida que no sé dónde está, de que al principio el niño habla mejor, luego parece que comete más errores y luego vuelve a nivelarse, ¿vale? Es como un error, ¿vale? Entonces, lo tercero, hemos hablado de fonología, hemos hablado de léxico, pero ahora hay que colocar ese léxico. Las palabras, para comprenderlas, tienen que estar gramaticalmente colocadas, ¿vale? Entonces, esa capacidad de colocar gramaticalmente empieza cuando empiezan a unirse esas dos palabras, ¿vale? Y con varias cosas. Primero, ponerla en el lugar de función adecuado, es decir, poner la acción después del nombre. El niño llora, ¿vale? Desde llora niño, ¿sí? ¿Vale? Y la otra es que es gramaticalmente unidas. Niño llora, no niño lloran, ¿vale? O sea, la género, el número y todo eso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, hay quien habla de que el niño va adquiriendo esas reglas a partir de la socialización, como oye que le hablan de una manera y tal, pues va juntando todo eso. El chomskiano dice que es por innato, porque surge de repente, y el connotacionista dice porque van generando modelos de redes que hacen que unas palabras le lleve a construir otras y entienda que esa palabra, si va con masculino, es masculino, tal, y se vayan creando pues ese modelo de red amplificado que se va generando a partir de poco, ¿vale? Entonces, las primeras palabras que el niño dice no tienen esas reglas gramaticales tan puestas, ¿vale? Chomsky hablaba de un periodo de habla holofrásica, es decir, yo digo sujeto, verbo, objeto, esa característica existe, es decir, la de sujeto y predicado y que todas las lenguas tengan esa doble actor y acción, perdón, y tal, pues por lo tanto eso parece, pero se va creando y se va aprendiendo. Alrededor de los 18 meses, más colocadas esas frases organizadas gramaticalmente, se combinan esas palabras, ausencia de nexos o morfemas. Hay una fase de habla más telegráfica, ¿vale? Como los indios, ¿no? Y luego ya empezamos pues con esas palabras pivote, algunas que el niño usa mucho y que usa mucho en una posición, ¿vale? De manera que no tal. Otras palabras abiertas no serían tan frecuentes y no todos los niños usan palabras pivotadas, que es la crítica que se le hace a Braille, ¿vale? Entonces, la emisión de esas dos palabras comenzaría con la gramatización, evidentemente, ya 1 o 2 palabras, ya estoy usando los morfemas, variables, o la construcción de la palabra, en el orden sintáctico, todo eso se va haciendo a la vez, ¿vale? Sin estudiar, como siempre hemos dicho, sin estudiar las reglas gramaticales, las reglas sintácticas. Luego se estudian, luego nos hacen la de esto de hacer los arbolitos y estas cosas, ¿vale? Entonces, las primeras frases hay una gramatización del niño. El niño usa unas reglas definidas, ¿vale? El niño sabe esas regularidades cuando tiene que hacerlo y tal. Algunos errores va a hacer, evidentemente, ¿vale? Como omitir algún sujeto, algún plural, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, pero al final puede haber bastante corrección. Aparece esa sobreregularización o hiperregularización, ¿no? Bonito, bonito, el perro bonito, la niña bonito,
¿vale? Porque el niño es bonito y lo usa, ¿vale? Eso puede pasar, que algunos errores gramaticales, pero a partir de los 3 años y medio el niño tiene las capacidades gramaticales y las reglas asimiladas y por tanto esa gramatización se va a ir mejorando entre los 7 y los 12 años, ¿vale? Aunque no sabemos cuándo llega a estar totalmente completa y todo eso, ¿vale? Sobre regularización es cuando el niño usa muchas formas verbales de la misma manera, regulariza todos los verbos o les pone el mismo tiempo, ¿no? Nunca haciendo, siempre. Estoy haciendo, el niño haciendo y no hace el hecho, ¿vale? Pues esas cosas, esos errores se van a producir durante un tiempo porque no lo va a aprender todo. Y ahí es donde dice lo de la forma de U. Primer momento, los niños más pequeños lo hacen mucho mejor, luego empeoran y luego vuelven a mejorar. O sea, esa U invertida, esa U que yo os decía es, yo empiezo usando muy bien las palabras, de repente me estropeo y luego tal, ¿vale? Pues podemos explicar qué es por la repetición, al principio el niño tiene menos palabras y por tanto repite más, podemos pensar que es porque como va metiendo palabras nuevas tampoco hay tanta capacidad de adquirir y por tanto tal, entonces al final no sabemos muy bien por qué es, pero esa U invertida se produce, ¿vale? Entonces, para el aprendizaje de todo esto, según el modelo tradicional, tenemos una doble ruta, ¿vale? Donde hay el almacenaje de la memoria, donde se van a guardar todas las palabras. Hay palabras regulares y palabras irregulares. Las palabras regulares son las que suenan como las escribimos y como las decimos, o sea, muy, muy transparentes que se dicen. Luego algunas son irregulares, quiere decir que no son exactamente como las decimos. El español es muy regular, pero se llama transparente, perdón. El castellano es muy transparente porque hay muy pocas irregularidades. La B y la V, la Ch, este H está rara, la K y la C, algunas palabras y tal. Entonces, para nosotros hay cosas mucho menos difíciles. De hecho, hay un tipo de dislexia, que ahora no recuerdo cuál es, hay un tipo de dislexia que no se diagnostica en España, porque tiene que ver con la irregularidad de las palabras, pero como son muy irregulares, no se diagnostica, ahora no me acuerdo del nombre, ¿vale? Los enfoques conexionistas dicen que hay un único mecanismo en el cual todo se mezcla y se aprende a partir de conexiones, ¿vale? De los nódulos y de las diferentes formas. Por lo tanto, no tendríamos ese problema con la regularidad o la irregularidad de palabras que sí tienen los ingleses, ¿vale? Entonces, para ellos, no, para ellos al final vamos a ir activando las palabras que tienen sentido unas con otras y eso hace que se propague la activación y que se vayan generando todo el léxico mental, ¿vale? Lo profundizaremos en lenguaje. Vale, y a partir de ahí entramos en pensamiento, lenguaje y pensamiento, que lo vamos a dejar para el próximo día y lo terminamos ahí rápido para terminar la siguiente. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Mucho se os aclarará el lenguaje, ¿verdad? Él hace lenguaje. Mucho se os aclarará el lenguaje. Esto es un poco una visión muy genérica, el lenguaje da mucho de sí para estudiar, ¿vale? Pero bueno, seguimos con ello. Hasta luego en casa. La U invertida también se da en adultos, cuando cambiamos de